Martín siempre había sido un amante del cine. Su pasatiempo favorito era perderse en películas clásicas y series olvidadas, aquellas que encontraba en viejos VHS o rincones oscuros de la web. Pero un detalle empezó a correrle la mente: un rostro, siempre el mismo, aparecía en cada cinta. A veces era un transeúnte en una calle de los años 70, otras un camarero de fondo en un restaurante, o incluso un pasajero en un tren que apenas se veía por segundos. Ese rostro jamás actuaba ni decía una palabra. Solo estaba ahí, inmóvil, mirándolo. O más bien, mirándolo a él. Martín intentó comentarlo con amigos, pero todos se reían, juraban que no había nada extraño en las escenas. Solo él lo veía. Esa obsesión lo llevó a investigar más a fondo. Revisó créditos, fotografías antiguas, foros de cinéfilos. Lo que encontró lo heló: aquel rostro coincidía con personas reportadas como desaparecidas en décadas distintas, en ciudades distintas, en países distintos. Siempre sin explicación. Y una noche, mientras pausaba una película para observar más de cerca al extraño, la pantalla dejó de mostrar la cinta. En el reflejo oscuro del televisor apagado, vio ese mismo rostro, justo detrás de él. Martín empezó a notarlo con un gesto casual. En una vieja película de los años 70, entre la multitud, un hombre de traje gris lo observaba fijamente desde el fondo de la escena. Lo tomó como una coincidencia, hasta que lo volvió a ver en otra cinta, una comedia de los 90. Luego en un noticiero antiguo. Después en una serie que juraba haber visto 1000 veces sin reparar en él. Siempre en segundo plano. Siempre en silencio. Siempre con los ojos clavados en él. Los demás nunca lo veían. Mostraba pausas, capturas de pantalla, pero para sus amigos no había nada extraño. Solo un extra cualquiera, un rostro perdido entre tantos. Pero Martín no podía ignorarlo. Ese hombre no cambiaba. El tiempo parecía no afectarlo. La misma piel pálida, el mismo cabello oscuro y sin brillo, la misma expresión vacía, congelada en una mirada que atravesaba la pantalla. Martín volcó su vida en resolverlo. Reunió fragmentos de video, coleccionó decenas de escenas en las que aquel rostro aparecía. Y al unirlas, descubrió algo más perturbador: no solo era el mismo hombre, también parecía estar cada vez más cerca. De los fondos lejanos pasó a estar en planos medios, en esquinas más visibles, hasta aparecer detrás de actores principales, apenas unos pasos más cerca de la cámara. Las noches se convirtieron en insomnio, revisando bases de datos de desaparecidos. Fue entonces cuando lo halló. El rostro coincidía con víctimas de distintas décadas. Personas que aparecían en la televisión poco antes de desaparecer. Nunca más vistas. Nunca más encontradas. El mismo rostro en distintos nombres. Como si hubiera vivido 1000 vidas, o como si hubiera robado demasiadas. La obsesión le carcomía. Apagaba la televisión y aún sentía sus ojos. En el reflejo de la pantalla negra, juraba distinguir la silueta detrás de él, quieta, paciente. Los sueños se infestaron de escenas de películas en las que él era el protagonista, pero el fondo siempre estaba ocupado por el mismo hombre. No importaba si eran paisajes, interiores, multitudes, siempre estaba ahí, inmóvil, sonriendo apenas, como un actor de fondo cuyo único papel era vigilarlo. Una madrugada, incapaz de resistir más, Martín encendió la cámara de su laptop, se grabó a sí mismo, y dejó corriendo el video mientras intentaba dormir. Al revisarlo al día siguiente, sintió la sangre helarse. En la penumbra de su habitación, entre los pliegues de sombra al fondo, ese rostro estaba allí, mirándolo dormir. Martín dejó de salir de casa. Las ventanas cubiertas, la televisión rota, los espejos cubiertos con sábanas. Pero la paranoia no sirvió. El mundo parecía cada vez más un escenario, y él, un actor atrapado en una película escrita por alguien más. Un día, al lavarse las manos, olvidó que el espejo del baño estaba descubierto. Al alzar la mirada, vio su propio reflejo, y detrás, perfectamente nítido, estaba él. El hombre del fondo. No se movía. No respiraba. Solo sonreía.
Martín giró desesperado, pero no había nadie en la habitación. Al volver la vista al espejo, el rostro ya no estaba detrás de él. Estaba en lugar de él. Cuando la policía entró a su apartamento semanas después, alertada por los vecinos que lo habían dejado de ver, encontraron la pantalla del televisor encendida. Una grabación casera reproducía una y otra vez un hombre sentado, mirando fijamente la cámara, sin moverse, sin parpadear. No era Martín. Era el actor de fondo. Y en la esquina del reflejo oscuro del cristal, como si se hubiera quedado atrapado en un segundo plano, estaba el rostro de Martín. Gritando, silencioso, pidiendo ayuda desde el lugar al que nadie puede mirar directamente. Un espectador más, condenado a mirar eternamente desde atrás. Si te gustan los vídeos, no te olvides de compartir y seguir la página.